vamos a aprender una regla mnemotécnica para recordar las unidades de medida de longitud del CIMELA, del Sistema Métrico Legal Argentino. ¿Saben qué tenemos que hacer? Nos tenemos que preguntar: ¿qué onda, Dami? ¿Me decís cuánto medís? Recordando las letras iniciales, nos vamos a acordar de esto: kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Escribiéndolo de esta manera podemos saber que desde la izquierda a la derecha, para conseguir pasar, por ejemplo, de kilómetros a hectómetros, tenemos que multiplicar por 10, ¿sí? En cambio, si queremos venir de la derecha hacia la izquierda, por ejemplo, de centímetros a decímetros, tenemos que dividir por 10. Espero que les sirva este consejito. Éxitos en el examen. ¿Qué hacemos si nos cruzamos con un ejercicio que tiene una figura subdividida en cuadriláteros y triángulos y nos pide averiguar un ángulo en particular, como este, por ejemplo, el ángulo FAG? En este caso vamos a tener 4 cosas en cuenta. Cosa número 1, vamos a poner en la figura todos los datos del enunciado. Si nos dice que hay algún ángulo que es un ángulo recto, si nos dice que el valor de un ángulo en particular, por ejemplo, es 100 grados, si nos dice que un segmento corta otro ángulo por la mitad y lo divide en 2 ángulos iguales, todo eso lo ponemos en la figura. Tip número 2, vamos a buscar en la figura ángulos opuestos por el vértice, ya que si lo encontramos vamos a tener ahí 2 pares de ángulos que entre sí van a ser iguales. Tip número 3, vamos a buscar en la figura si hay ángulos suplementarios o complementarios. Acuérdate que si son suplementarios quiere decir que ambos suman 180 con S mal escrita de suplementarios. Y por último, vamos a fijarnos si es un cuadrilátero o un triángulo donde están nuestros ángulos, ya que la suma de los ángulos interiores de los cuadriláteros y los triángulos suman un valor específico. 360 grados suman lo de los cuadriláteros y 180 grados suman los ángulos interiores de los triángulos. Con todos esos tips, estoy seguro que vas a poder encontrar todos los ángulos de la figura y en especial el que te está pidiendo el problema. Hola chiquis, ya recta final y este es mi prepatip para ustedes. Siempre que en un enunciado les hablen sobre área, lo primero que tienen que hacer es escribir la fórmula del área para esa figura geométrica. Y por ejemplo, si les dan un rombo o un romboide y les dicen área y diagonal, escriben la fórmula y reemplazan con los datos que les dan: área y diagonal. Así de esta manera les va a quedar una ecuación con una sola incógnita. Despejan y ya está. Y esto vale para todas las figuras geométricas y siempre que les digan área, lo primero que tienen que hacer es escribir la fórmula. ¡Éxitos! Bueno, recuerden que en cualquier polígono regular, por ejemplo este bello pentágono, los triángulos que se forman trazando segmentos desde el centro hasta cada uno de los vértices son isósceles. Son isósceles porque todos estos segmentos son iguales. Entonces cada uno de estos triángulos tiene 2 lados iguales y uno que puede ser distinto. Salvo el mejor polígono regular de todos, que es el hexágono. En un hexágono, los triángulos que se forman también tienen estos lados iguales, los que van desde el centro a los vértices. Pero además, el otro lado es igual. Estos triángulos son equiláteros. Y eso está buenísimo porque si uno quiere calcular, por ejemplo, el área de un hexágono y conoce la medida de uno de sus lados, entonces ya sabe que este lado es igual a este. Y ahí recurrimos al teorema de Pitágoras. Vamos a mirar el triángulo que se forma trazando un segmento que va desde el centro del polígono hasta la mitad del lado, que es la apotema, y forma un ángulo de 90 grados. Gracias a que este triángulo es equilátero, vamos a poder calcular la apotema. Acá van 4 consejitos muy importantes sobre Pitágoras. El primero es que siempre nos remitamos a la fórmula inicial. La fórmula que dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces solo nos aprendemos una fórmula y siempre reemplazamos los 2 valores que tengamos y dejamos como incógnita el que tenemos que averiguar.
En caso de tener un triángulo pero que no sea rectángulo, nos tenemos que fijar siempre si es isósceles o equilátero, porque estos triángulos se los pueden partir por la mitad formando dos triángulos rectángulos exactamente iguales. Por lo tanto, ahí sí podemos aplicar Pitágoras. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que la base va a ser la mitad del triángulo original y el cateto más largo su altura. En un problema de área y perímetro de polígonos regulares, es muy probable que tengamos que averiguar la apotema. Para eso, vamos a pensar que la apotema es la altura de los triángulos interiores. Como estos son isósceles o equiláteros en el caso del hexágono, siempre vamos a poder partirlos por la mitad y hacer lo que dijimos antes, que es formar dos triángulos rectángulos y aplicar Pitágoras. En los rombos y romboides, las diagonales se cruzan de forma perpendicular formando cuatro triángulos rectángulos. Y siempre que tenemos triángulos rectángulos, ¿qué podemos aplicar? Pitágoras. Entonces, si tenemos las diagonales de un rombo y nos piden su perímetro, vamos a poder aplicar Pitágoras para sacar los lados. Por último, un consejo más general. En caso de problemas con figuras, si hay algún dato que necesitamos para resolver el problema, pero no tenemos, por ejemplo, un lado, una altura, una base, siempre busquemos, por las dudas no se pueda formar, separando la figura, cortándola de alguna manera, un triángulo rectángulo y aplicar entonces Pitágoras para averiguar el dato que nos falta. Hola, va mi consejo de porcentaje. Hay que tener en cuenta algunas cosas, van 3 de las más importantes. Vamos con la primera, que creo que es la más fácil. Si nos dicen que calculemos el 20% de algo que aumentó, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Fundamentalmente que cuando armamos la regla de 3 tenemos que poner porcentaje abajo de porcentaje y plata, pomelos, lo que tengamos que calcular abajo de eso y tener en cuenta eso. Muy importante. Segundo caso. Por ejemplo, me dan un precio original y un precio que yo lo pagué porque tuvo un aumento y quieren que yo descubra cuál es el aumento que eso sufrió. Ojo ahí, porque cuando nosotros hacemos toda esa regla de 3, por ahí lo que nos va a dar es que el aumento es del 130%, pero no es que aumentó el 130%. Ojo ahí, aumentó solo un 30%. Un montón de ustedes en los simulacros se equivocaron con eso, así que ojito, siempre estar atentos y sobre todo que cuando hay opciones, por ahí dice 21 y 121 y como uno cuando resolvió le dio 121, entonces uno marca rápido el 121. No, ojo porque eso tiene incluido el 100%, solo sería un 21%. Vamos al tercer caso, que es quizás a veces un poco más complicado, que es cuando, por ejemplo, me dan ya un precio que está rebajado y quieren que yo averigüe el precio original que eso tenía. Bueno, ahí, si por ejemplo le hicieron una rebaja de un 20%, lo que yo pagué es el 80%. Entonces, en mi regla de 3 lo que pongo es 80% es tanto, que es lo que me dicen que yo pagué, y lo que voy a averiguar es el 100%. Y eso sí me va a dar el precio original. Bueno, suerte y acuérdense de todos estos consejos para porcentaje. Hola chicos, bueno, mis consejos son, primero, sean capaces de memorizar todas las fórmulas, ténganlas en la mente, sean capaces de poder escribirlas sin tener que recordarlas ni nada, léanlas antes de entrar. Mi segundo consejo es siempre saquen toda la información posible de la consigna. Acuérdense que si les dicen el área vale tanto es porque probablemente les están dando información de algo con lo que se construye el área. Así que planteen que el área vale tanto y escriban qué fórmula se usa para calcular el área. Y ahí van a tener más claro qué información le están dando. Y tercer consejo, recuadren el resultado. Mucha suerte. Y terminando estos consejitos, un reconsejo. Está totalmente y terminantemente prohibido dejar algo sin hacer. Si hay opciones, acuérdense que siempre hay opciones que nosotros las podemos descartar porque son como muy ridículas. Entonces esas ya las sacamos. Y por ahí nos quedan 2 opciones y bueno, nos fijamos cuál es la que nos parece que más puede ser, porque siempre hay algo que podemos saber. Entonces, a lo sumo por ahí nos quedan 2 y tenemos un montón de posibilidades de marcarla bien. Como es el examen y es la única vez que vamos a poder hacerlo, no se puede nada dejar en blanco. No es como en prepa. Bueno, mucha suerte.